Recuerden que esta semana se inician las jornadas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad Privada del Norte, ¿verdad? Y qué mejor manera de abrir estas jornadas con un broche de oro. Y ese broche de oro es el decano regional del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Vargas Díaz, a quien desde ya les pido un fuerte aplauso. Pero antes invitamos a nuestro decano de nuestra facultad a nivel nacional, el doctor Ignacio Pacheco, para que él abra estas jornadas de arquitectura. Aplausos para él, por favor. Gracias, buenos días. Agradezco mucho a los arquitectos que nos acompañan, Enrique, Israel, el arquitecto Luis también. Encantados, tenemos alumnos, gracias por venir. Como decía Martita, tenemos al arquitecto Antonio Vargas, decano regional, que nos acompaña y que nos va a brindar una maravillosa charla. Y solo para señalar que es la jornada inaugural el día inaugural de las jornadas de arquitectura y que hay muchas sorpresas y excelentes invitados como en esta ocasión. Entonces, sin más, los dejo con el arquitecto Vargas para que nos brinde su charla amena. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, estimados estudiantes, señor decano de la Facultad de Arquitectura, señorita coordinadora, señores profesores arquitectos. Muchísimas gracias en principio por invitarme esta mañana para, disertar sobre un tema que me pareció interesante, sobre todo si que se va a dictar en una facultad de arquitectura, que es el camino del éxito del arquitecto, ¿no? Un tema a veces difícil de abordar porque el tema puede tener muchas aristas y bueno, siempre es discutible el tema, cómo llegamos al éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué buscamos en la vida? ¿Hacia dónde queremos ir como arquitectos? Por algo elegimos esta profesión y elegir la profesión pues es algo fundamental en la vida porque va a determinar el derrotero de lo que serán los próximos años, luego que salgamos de la universidad. Ahora sí, podemos empezar. Bien, bueno, y este es el contenido de lo que voy a tocar el día de hoy. Principalmente voy a ver 7 aspectos. Cada uno lo vamos a ver brevemente, pero vamos a tratar de darles una filosofía en cada punto, ¿no? Sobre todo son reflexiones, no son cosas absolutas, por supuesto, pero son reflexiones que creo que pueden servirles en el futuro, una vez que salgan ustedes de la universidad y se vuelvan arquitectos, ¿no? El primero es, pues, el arquitecto y su desarrollo personal y profesional. Vamos a partir de la persona en sí, el que decide estudiar arquitectura y desea llegar a ser, pues, un buen arquitecto, ¿no? Después los arquitectos y la sociedad peruana, porque su ejercicio en principio va a ser en la sociedad peruana. O sea, si estudian en el Perú, son peruanos, lo primero que uno piensa es ejercer en el Perú. Pero también hay la posibilidad que se trabaje en otras partes del mundo, y eso lo vamos a ver también ahora. Después estamos los arquitectos y sus diferentes labores. O sea, los arquitectos en mi época nos enseñaban, nos formaban como diseñadores de arquitectura, y eso poco a poco pues había tanta competencia. Ahorita somos en el Perú más de casi 18.000 arquitectos, y a nivel de Lima somos como 8.500 arquitectos. Se imaginan la competencia que hay, ¿no? Sin embargo, también son muchas las ciudades que tenemos y hay mucho por hacer, y basta salir a las calles para darse cuenta que hay mucho por hacer en la arquitectura, ¿no? Entonces vamos a ver ahí los arquitectos y sus diferentes labores que ejercen a lo largo del desarrollo profesional. Pero también vamos a ver a los arquitectos y el mundo, ¿no? Es decir, hay que entender el mundo y hay que entender que todo es más grande que las fronteras de Lima y las fronteras del Perú. Entonces vamos a tratar de darle un enfoque con qué teorías principalmente se están manejando en el mundo. Los arquitectos y el proceso de la ciudad, hay que entender la ciudad. ¿Qué se busca en la ciudad? Porque una cosa es la universidad, donde somos como un laboratorio, que creamos ideas todo el tiempo, con diferentes ejercicios, y entramos a una práctica en la cual nos desarrollan criterios para poder después hacer solo la arquitectura. Pero voy a tratar de explicarles qué se hace en el proceso de la ciudad, qué busca el arquitecto. O sea, más o menos deben entender hacia dónde va o qué busca nuestra legislación, qué se busca en el Perú, para que en base a eso ustedes tengan el derrotero de cuando salgan de aquí a dónde apuntar, ¿no?
Después, hablar un poco de los arquitectos, el Perú y las ciudades peruanas, algunas pinceladas también de reflexión al respecto, y los arquitectos y el urbanismo de Lima y Callao. Bueno, el primer punto que está en la agenda es el arquitecto y su desarrollo personal y profesional. Pero antes de hablar del arquitecto hay que hablar del ser humano. ¿Qué busca el ser humano? Bueno, sobre eso hay teorías, filósofos que han reflexionado. Yo me quedo con Aristóteles. Dice, ¿no? Claro, los seres humanos, lo que en el fondo en la vida buscan es tener felicidad, ¿no? Aristóteles lo decía así. Por supuesto, los arquitectos también, o sea, que es un ser humano, o sea, un ser humano también va a buscar la felicidad. Él lo decía así. La búsqueda más fundamental en la vida es la búsqueda de la felicidad, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿pero qué es la felicidad? No se puede preguntar. Pueden haber mil teorías, podemos partir de muchas cosas. Al final, felicidad es bienestar, es sentirse bien, en principio. ¿Cómo me siento bien? Entonces, ¿y cómo empezar a buscar dentro de la profesión el sentirse bien? Si elegimos esta profesión, en principio debe ser porque nos gusta, por algún motivo nos gusta, ¿no? Y si nos gusta, hay que encontrar por qué nos gusta. Uno debe reflexionar sobre sí mismo, empezar a conocerse, por ejemplo, por qué elegimos esta profesión y qué nos gusta de esta profesión. Y a lo largo de los 5 años de carrera, seguramente ustedes van a encontrar a sus diferentes profesores en diferentes materias y van a encontrar predilección por algunas materias, algunas más que por otras, ¿no? Y van a encontrar, yo les aconsejo, empiecen a buscar sus talentos. ¿Qué talentos tienen ustedes personales? O sea, los talentos personales y cuáles se desarrollan mejor dentro de la profesión. Pero también hay que decirles claro que a veces los talentos están ocultos. Todos tenemos talentos, eso es innegable. Todo ser humano tiene talento, ¿no? Y los talentos a veces están ocultos porque, bueno, en la escuela nos pasó tal cosa, en mi casa me pasó tal cosa, en la universidad me pasó tal cosa, yo soy tímido, no sé hablar en público. Eso es falso. Lo que pasa es que no tuvieron la oportunidad de desarrollar ese talento. Ese talento se va descubriendo y se va descubriendo, pero es importante que ustedes se autocritiquen, autorreflexionen sobre las cosas que a ustedes mismos les gusta hacer. Me gusta la música, ¿qué cosa me inspira? Eso es algo fundamental. Entonces, para encontrar los talentos en la profesión, primero tienen que encontrar sus propios talentos personales. Y en la medida que van avanzando en la carrera, se van a dar cuenta que van a tener predilección por unas materias más que por otras. También pueden llegar a darse cuenta que no tienen talento, parece que tienen más talento para otra profesión. También es momento a veces de cambiar el rumbo, ¿no? O ir derivando, si es que uno cree que se equivocó. Pero fundamentalmente si están aquí es porque seguramente lo que más les llamó la atención es que la arquitectura es un tema apasionante. Entonces deben apasionarse por la arquitectura, apasionarse por su mundo y su entorno. Eso es fundamental si quieren tener éxito en la carrera de arquitectura, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno descubre su talento, disfruta de la profesión. Hay que disfrutar de la profesión. Si uno disfruta de la profesión, vamos a empezar a entrar a un mundo donde nos gusta. O sea, imagínense que a un pez no le gustara nadar, por ejemplo, ¿se imaginan? Como dicen, estamos como pez en el agua. Entonces es bien fácil que vaya de un océano a otro porque sabe nadar con una facilidad y una versatilidad. Ya ha desarrollado todo para poder nadar, ¿no? Si al pez lo pongo en la arena, definitivamente se va a morir. Primero porque no puede respirar y segundo, pues se le hace muy difícil. Pues así le pusiéramos algo artificial para que pueda respirar, no, porque no está diseñado para tal. Entonces uno se va diseñando, uno se va haciendo y uno va generando esos talentos para poder ir avanzando en la profesión. Por otro lado, deben desarrollar carácter y actitud. El carácter los va a definir. Ustedes pueden saber muchas materias y pueden aprender mucho sobre muchas cosas. Ahora es muy fácil estudiar, uno entra a internet y averigua sobre una materia determinada. Estamos en el tiempo del conocimiento. Fácilmente se aprende. Antiguamente teníamos que ir a las bibliotecas públicas, encontrar, sacar un libro, pasarnos la voz entre qué libro era mejor. Los libros de arquitectura no llegaban a tiempo. Yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la UNI. En aquel tiempo había pasado recién la dictadura militar, era el año 80, y me acuerdo que la facultad tenía pues todavía muy pobres sus libros, la mayoría eran de los años 60, habíamos tenido una década perdida en lo que eran libros. Entonces recién en los 80 se recupera la democracia y recién empezaban a llegar nuevamente revistas de arquitectura, libros nuevos, ¿no? Como el nuevo decano que entraba ya en la época democrática porque había sido una escuela, digamos, dirigida de una manera no como facultad, sino como programa académico. Entonces, fueron tiempos difíciles, cosa que ahora no les pasa a ustedes porque tienen toda la tecnología a la mano y es facilísimo, ya ni las revistas son muy necesarias, todo virtualmente pueden entrar a los mejores edificios y conocer la historia de sus autores con suma facilidad, ¿no? Entonces, eso es importante, pero fundamentalmente es
desarrollar carácter y actitud. Las personas con carácter y actitud son las que llegan más lejos, ¿no? Son las que se autodefinen mejor. Es fundamental, son quienes se exponen mejor. Y eso se va forjando en la vida, eso se va aprendiendo a lo largo de las vivencias que tienen. Otro tema dentro de mis consejos sería: busquen servir a la ciudad y a la sociedad, ¿no? A veces dicen, oye, tener éxito es tener dinero. Entonces yo soy arquitecto porque quiero ganar mucho dinero. No es malo ganar dinero, y eso es correcto. Pero la vida es un equilibrio donde si uno va bien profesionalmente, automáticamente debe ir bien económicamente, ¿no? Si las dos cosas no van bien, es que algo no está yendo del todo bien, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio. Entonces, el dinero les va a llegar si ustedes tienen una actitud buena hacia las cosas, donde ustedes mismos van abriendo el panorama. Y el buscar servir a la ciudad y a la sociedad es fundamental, porque si ustedes hacen dinero y además consiguen buscar servir a la ciudad y a la sociedad, van a ir construyendo un camino lindo que cada vez va a abrirle nuevas aristas para llegar a lugares expectantes que mucha gente seguramente no pudieron llegar. Entonces ahí es el desafío: cómo ir buscando servir a la ciudad y a la sociedad con una actitud de carácter y con el disfrute de nuestra profesión, encontrando nuestros talentos. Pero asimismo sería mentirles decir que basta con aprender la profesión. A veces los 5 años de la carrera no bastan para destacar. Es decir, estamos en el mundo de la especialización. Tienen que buscar especializarse, es fundamental. Porque el conocimiento general, lamentablemente, ya no lleva muy lejos. Hay que ir viendo, así como cuando encuentran sus talentos, algunos nos volvemos unos proyectistas extraordinarios, que ganamos concursos con facilidad, ¿no? Y que diseñamos con tal talento que definitivamente, pues, a donde vamos nos convoca, ¿no? Otros no tanto, otros a lo mejor tenemos más vocaciones para la construcción, ¿no? Y podemos hacer una empresa de la construcción. Otros a lo mejor tienen más vocación docente y se dedicarán a transmitir lo que aprenden, o a juntar conocimientos de otros para ayudar a transmitir, ¿no? Otros serán mejores empleados públicos, por ejemplo, llegarán y hay que ayudar al Estado. Entonces entran a la figura de trabajar para el Estado, es otra manera de desarrollar la profesión, y así irán buscando, ¿no? Pero para eso requiere especializarse, para eso existen las maestrías, existen ya los trabajos dirigidos expresamente a un tema determinado, trabajar en determinados temas, ¿no? No especializarse en todo, eso es imposible. No hay un ser humano que pueda albergar tanto conocimiento, porque diluye su conocimiento, y es preferible abordar un tema que sea por el cual uno destaque. Entonces, es importante que después que vayan buscando el talento que tienen, busquen especializarse. Ahora, si juntan la especialización con el talento, pues es algo exacto, ¿no? Porque van a poder ir llegando a avanzar muy rápidamente, ¿no? Por otro lado, es importante que piensen en planificar y organizar su trabajo. Es fundamental ser ordenado. En una profesión como la arquitectura, quien no es ordenado está condenado a no avanzar, porque es planificar para avanzar. Entonces, el tema de organización es muy importante que lo tengan en cuenta, porque les va a ayudar a avanzar rápido en su trabajo. Aprender a trabajar en equipo. Las mejores oficinas de arquitectura se han armado en equipo. Siempre las más famosas juntaban de 2, de 3 o hasta de 4 arquitectos, porque permite, digamos, que cada uno cumpla un rol en la oficina, o que se discutan ideas más rápido. Es una manera de trabajar, no es la única. También el arquitecto de manera individual puede destacar, pero cuando es necesario, a veces conviene organizarse en equipo para ganar concursos o para hacer un trabajo determinado. Uno puede ser socio o asociado, ¿no? El socio es permanente, el asociado solamente se junta para determinado proyecto. Esa es una manera también. Y deben buscar los mejores asesores. Pero ustedes me preguntarán, si fuera arquitecto, cuando yo comienzo recién, ¿qué asesor bueno me va a querer asociarse conmigo o va a querer asesorarme sin que le pague mucho dinero? Entonces, en realidad no, eso no es cierto. Ahora hay muchas maneras de asesorarse, no necesariamente hacia el internet, que es una buena fuente. Uno debe asistir a buenas conferencias, debe comprar buenos libros, debe tener buenas citas de cosas vigentes, ¿no? Que permitan, esos personajes que escriben cosas potentes todo el tiempo, que permiten inspirarse. O sea, esos son los asesores, no siempre son personajes que están al lado de uno, que se reúnen con uno permanentemente. Claro, mucho mejor si es así,
si consiguen gente amiga o sus profesores o gente que los pueda apreciar y que les permitan hacer un seguimiento de manera tal de estar siempre al día en las cosas que pasan y que permitan pues avanzar más rápidamente. Eso en torno a la primera parte. Ahora quisiera hablarles un poco de los arquitectos y la sociedad peruana, ¿no? O sea, pues primero ya nos encontramos un poco nosotros, quiénes somos, con qué cosa buscar dentro de nosotros, y ahora un poco el Perú, o sea, cómo se desarrolla el Perú, y cómo ha sido la relación de los arquitectos y la sociedad peruana. En realidad los arquitectos no tenemos mucho tiempo como profesión, ¿no? El primer arquitecto que un poco fundó las facultades de arquitectura fue el arquitecto Fernando Belaúnde, que él fue formado en los Estados Unidos, yo calculo que en los años 20 o 30, ¿no? Y que fundó la primera facultad de arquitectura en el Perú, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en aquella época la Escuela de Ingenieros, estamos hablando de los años 40, deben ser. Y de ahí nacen los primeros arquitectos, ¿no? Luego, ya la Universidad Villarreal, hacia los años 63 más o menos, hace una segunda facultad aquí en Lima, y una tercera facultad es la de la Universidad Ricardo Palma, que fue la primera universidad particular, y el año 70 propiamente, ¿no? Y todas las otras facultades ya se forman después de los 90 casi, ¿no? 90, etc. Y en las de provincias también hay algunas. Entonces, la carrera de arquitectura nace en realidad casi a mediados del siglo XX, el siglo pasado, y los primeros arquitectos, ¿no? Aquí hay una foto de la Sociedad de Arquitectos, que está aquí, ¿no? Del grupo de la Sociedad, que por aquí está Fernando Belaúnde también, que entre los años 50, no sé si los 40 o 50 y hasta el año 1962 operaron como la Sociedad de Arquitectos, que era un grupo de arquitectos y urbanistas que hablaban sobre la ciudad. Se juntaban para hacer seminarios, así como ahora, y discutían. No eran muchos ellos, porque pues el año 62 eran alrededor de 300, eran todos los arquitectos que habían en nuestro medio, y ellos eran los que discutían y planteaban al gobierno cosas, y todo el tiempo vivían generando ideas para la ciudad. Ese grupo logró que el año 1962 el gobierno creara el Colegio de Arquitectos del Perú. Ustedes se preguntarán, pero ¿cuál es la diferencia si eran también una sociedad? La diferencia es que hay una ley de por medio. El Colegio de Arquitectos lo crea la ley y el Colegio de Arquitectos recibió las funciones de la Sociedad de Arquitectos. Y de esa manera el Colegio de Arquitectos recibe algunos encargos del gobierno. Entre ellos ayudar a vigilar el ejercicio profesional de la arquitectura y poco a poco le fue dando más encargos. En aquella época sacaron una ley para los concursos públicos de arquitectura, todas las entidades del Estado estaban obligadas a pasar por el Colegio de Arquitectos a un concurso público para que la arquitectura pública sea discutida por muchos arquitectos y que el mejor diseñe esta arquitectura. Poco a poco, lamentablemente, pues a través de los gobiernos esas leyes fueron cambiando y se fueron perdiendo algunos espacios para los arquitectos. Sin embargo, ya en los últimos años también se ha reforzado la participación de los arquitectos en los gobiernos locales, sobre todo para la revisión de los proyectos de licencias de construcción, o sea, ayudamos como arquitectos a dar dictámenes como parte del Colegio de Arquitectos para poder llevar a cabo mejor los proyectos privados que se presentan en la ciudad, ¿no? Pasados los años, el Colegio de Arquitectos creció tanto que tuvo que dividirse en regionales. Entonces, la regional más importante del Perú es la regional Lima, que me toca ahora ser el decano, ¿no? Pero a nivel nacional existen pues la regional Arequipa, la regional Cusco, la regional Loreto, la regional Junín, entre otras, ¿no? Que hacen pues un proceso de descentralización, así como el Perú se ha ido descentralizando. En muchas regiones también el Colegio de Arquitectos, para hacer ese seguimiento al Estado y colaborar en mejorar la arquitectura del Perú, también se ha dividido de manera tal de poderse administrar mejor, ¿no? Y entonces, esta relación con la sociedad siempre ha sido una relación en la cual los arquitectos tratamos de velar de manera agrupada por los intereses de las ciudades del Perú, ¿no? Cómo ver que el Perú desarrolle, ¿no? Y cómo ver que esos espacios no se pierdan. Hay muchas deficiencias en nuestro país. Nosotros permanentemente vivimos haciendo eventos o escribiendo artículos o pronunciamientos, cosas que permitan ayudar al gobierno o a los gobiernos locales en general a mejorar las políticas y todos los esquemas que tienen que seguir
para que el Perú siga avanzando en el tema de la arquitectura y el urbanismo. Y en ese sentido, el CAP y los arquitectos tienen la gran oportunidad de que el Estado les haya encargado, como les dije, el velar por el ejercicio profesional y de participar en estas revisiones que ya mencioné. Pero tengo que mencionar que para muchos que aún no han salido fuera del país para ver este tema, en realidad esta situación no es igual en otros países de Latinoamérica. Yo quisiera que sepan, por ejemplo, que Chile no tiene un sistema con el peruano. Allá no es obligatorio estar agrupado, que haya un gremio de arquitectos para poder ejercer la profesión. Allá la cosa es mucho más puntual, los arquitectos no es obligatorio que se agrupen, no necesitan tener un colegio. Y esto lo hizo Pinochet en los años 80, destruyó al colegio de arquitectos porque no quería pues opiniones de nadie y simplemente los dividió a todos. Los chilenos arquitectos están divididos y tienen un colegio que uno voluntariamente se inscribe y voluntariamente participa, ¿no? Ellos añoran, por ejemplo, ser como nosotros. Había un discurso del decano del Colegio de Arquitectos de Santiago, decía que deberíamos ser como países vecinos que tienen un colegio que los agrupa y que permite tener una voz única, que protesta cuando es necesario o que da ideas cuando es necesario al gobierno, pero ellos, por ejemplo, no tienen esto, ¿no? Entonces, y así tenemos en Brasil, por ejemplo, Brasil igual tiene algunos problemas. Ellos son tantos arquitectos, pero tantos, porque es un país pero muy grande, que tienen varios colegios de arquitectos y se pelean entre ellos. O sea, tienen, por ejemplo, el sindicato de arquitectos, tienen el Instituto de la Arquitectura y del Urbanismo, que también agrupa arquitectos, tienen una institución muy parecida al Colegio de Arquitectos también. Entonces a veces se les hace más difícil, y estaban mezclados con los ingenieros. Recién hace unos 4 o 5 años han sacado una ley que separa a los arquitectos de los ingenieros. Acá sucedió eso hace 53 años, en el año 62. Allá todavía están discutiendo, entonces uno no tienen espacio oficial, digamos, un espacio oficial de los arquitectos. Lo mismo le pasa a los argentinos, que también hay 2 grupos fuertes de gremios de arquitectos, donde el mismo Colegio de Arquitectos, cuando quiere hacer un evento con ellos, si uno no está de acuerdo, invita al otro gremio, y siempre alguno de ellos se apunta. Entonces es un problema para ellos. Gracias a Dios en el Perú todavía somos un colegio único de arquitectos, y esperamos seguir así y que las nuevas generaciones también respeten esto para ayudar más bien en una tarea importante que es asesorar al Estado en sus niveles para hacer un país mejor y hacer ciudades mejor. Y bueno, y de ahí pasaríamos a un tercer punto que les toqué, que es los arquitectos y sus diferentes labores. Bueno, yo tengo exactamente 26 años de arquitecto, y la verdad que a lo largo de estos 26 años a mí me tocó la crisis de los 90. En aquella época las oficinas de arquitectura cerraban porque estábamos en la época de la gran recesión y lo que entró el gobierno de Fujimori en aquel tiempo y terminaba el gobierno de Alan García, fueron uno muy malo, el gobierno de Alan García. El gobierno de Fujimori tuvo que arrasar con todo porque no había nada que hacer y sus primeros años fueron muy duros, y en aquella época uno tenía que hacer de todo. Entonces empezaron los arquitectos, en aquel tiempo empezamos a diversificar la profesión de diferentes maneras, se crearon diferentes tipos de empresas y fuimos buscando espacios dentro de la sociedad para no desaparecer, ¿no? Y que ser absorbido pues seguramente por otro tipo de profesionales. Entonces yo dividiría, y esto lo hago de mi experiencia, dividiría un poco la carrera en 2. La labor como arquitecto independiente y la labor como arquitecto dependiente. Yo creo que es importante que ustedes tengan presente que el arquitecto puede dividir su carrera en 2, como independiente y como dependiente. Particularmente a mí, de los 26 años, podría decir que 13 los he hecho como independiente y 13 los he hecho como dependiente. ¿Por qué? Porque yo quise que sea así. Yo quise que sea así. Entonces, uno escoge, ¿no? Nadie lo obliga, y la verdad es que hay que tratar de ser libre en ese sentido, y cada uno de ustedes escogerá su propio camino según las circunstancias como se vayan presentando, ¿no? Entonces, como independiente, por ejemplo, uno puede ser proyectista, puede ser consultor independiente, puede dedicarse a labores de la construcción, ser constructor, ser supervisor de obra, ser residente de obra, ¿no? Puede ser empresario también de la arquitectura, ¿no? Puede ser promotor de edificios, ¿no? Puede ser docente, puede ser tasador, perito u otros. Hay una serie de áreas, hasta en decoración uno entra haciendo arquitectura, si es hábil, ¿no? Como dependiente es otra faceta de la profesión, es
Uno puede ser servidor público, por ejemplo, ¿no? Puede ser funcionario público. A mí me ha tocado, los casi 13 años he estado entre funcionario y servidor público, ¿no? He sido docente también en la universidad en esos tiempos, ¿no? Puede ser revisor de proyectos, ¿no? Puede ser proyectista dependiente, puedo trabajar para una empresa inmobiliaria o constructora, o para un tercero. Supervisor de obras dentro del Estado, por ejemplo, hay trabajos de supervisiones de obra. Uno puede ser dependiente en alguna universidad durante mucho tiempo y dedicarse también a la docencia y otros, ¿no? Pero ahora, de los dos son trabajos nobles y son trabajos buenos. Definitivamente el primero, si el que alguien quiere hacer dinero, en el primero está la fórmula, más que en el segundo, ¿no? El segundo tiene un techo, es un límite siempre, que es lo que se paga, pues lo que se paga a fin de mes o lo que se paga por la tarea que se hace. En el primero ya es la imaginación de cada uno, es el mundo que ustedes pueden crear. Yo particularmente siempre preferí combinar ambos, porque uno tiene un poco la locura del ser independiente, donde uno es libre y puede actuar como uno quiera y experimentar y hasta perder si es necesario, porque uno lo decide así. Pero en el otro es un poco la seguridad que siempre me da el tener que llegue fin de mes y pueda cubrir ciertos gastos y pueda pues tener siempre estar vigente en lo que hago, ¿no? O sea, yo calculo los mínimos la parte dependiente lo cubre, y las locuras o las cosas que yo creo que pueda hacer la parte independiente, bueno, uno se lanza o a ser promotor, o a ser proyectista, o a proyectos, o a ser consultor en alguna entidad también, ¿no? Entonces, yo creo que si uno combina inteligentemente estas dos fórmulas, puede ir avanzando en un derrotero para alcanzar el éxito en la profesión. Pero lo que sí, acá algunas recomendaciones y unas reflexiones en el ejercicio profesional. Creo que es importante que deben ver a la profesión como una profesión de servicio, que está al servicio de la ciudad y al servicio de la sociedad, buscando el bienestar de sus habitantes, ¿no? Porque al comienzo hablamos de la felicidad y el bienestar, ¿no? Si buscamos, o sea, lo que uno da, eso lo regresa. Si uno quiere bienestar, tiene que dar bienestar. Si uno da bienestar, ¿a quién hay que darlo? Pues a nuestros semejantes. ¿Quiénes son ellos? La sociedad. ¿Dónde viven? En la ciudad, ¿cierto? Entonces, si nuestro trabajo es ayudar a hacer la ciudad y damos bienestar, automáticamente ese bienestar nos va a regresar. Entonces, quiere decir que va a ser un ida y vuelta, ¿cierto? Entonces, si la actitud de uno es buena, va a venir también una actitud buena hacia nosotros. Entonces, es como un círculo, ¿no? Que va alimentando. Entonces, en ese sentido, yo doy ese consejo. El bienestar trae al bienestar. Si buscamos bienestar, el bienestar nos va a rebotar, nos va a regresar, ¿no? Por otro lado, deben ser conscientes que tienen una formación ideal para plantear soluciones para el desarrollo de la ciudad y su arquitectura, por sus conocimientos en diseño arquitectónico y urbano, dibujo, construcción, historia y urbanismo. La carrera es una carrera muy completa. Ahora, cuando hablamos de la ciudad, también no creamos que somos los dueños de la ciudad, pero sí somos muy importantes y muy influyentes en el tema físico de la ciudad. Eso es importante. Y acá en el Perú se le da especial relevancia, y después les voy a explicar por qué, a la ciudad física, a lo que vemos, ¿eh? Que no siempre es la mejor manera de ver la ciudad, ¿eh? Pero es como la vemos aquí. Entonces, al verla como la ciudad física, los arquitectos somos valiosísimos, porque somos los que mejor sabemos expresar la ciudad física, más que otros profesionales, incluidos los ingenieros. ¿Por qué? Porque con los conocimientos de diseño arquitectónico y urbano, dibujo, construcción, historia y urbanismo, nos da un bagaje completo para entender lo que es la ciudad y las edificaciones y cómo deben operar, ¿ya? Asimismo, deben conocer sus responsabilidades, las normas y reglamentos que deben aplicar. Después les voy a poner un ejemplito más o menos por qué y cómo se ve en el Perú este tema de los reglamentos. Asimismo, deben tener un comportamiento ético y proactivo en aras de encontrar en los tiempos establecidos las soluciones mejores para el desarrollo de la ciudad. El tema de los tiempos es fundamental porque el tiempo es muy valioso. Es valioso para los demás y es valioso para ustedes. Cuando uno se demora demasiado haciendo algo, las cosas no se vuelven exitosas, porque o van a pérdida o simplemente se vuelven cosas ad honorem, ¿no? Entonces, el tema del tiempo, el resultado versus el tiempo es algo muy importante si uno quiere tener éxito en la profesión. Y deben ubicarse en el contexto del lugar que les toca laborar, distrito y provincia, teniendo en cuenta las limitaciones y potencialidades de la localidad. A ver, acá en el Perú durante muchos años nos ha tocado vivir en crisis, pero la verdad que las mejores soluciones salen de los lugares de crisis. Ahora más bien estamos en un tiempo, entre comillas, bueno,
en el cual la crisis ya acabó, el Perú más bien empieza a despegar, se ven gran cantidad de construcciones, ustedes ven Lima construyendo por todos lados, no solamente a nivel privado, sino también a nivel público, se están haciendo intercambios viales, diferentes obras públicas y privadas que hay movimiento en la profesión, o sea, empieza nuevamente un auge, pero también somos muchos arquitectos ahora, entonces la competencia es bastante fuerte. Entonces, para poder tener éxito es importante conocer dónde estamos, en qué ciudad estamos, para qué estamos desarrollando dentro de la profesión, para especializarnos, seguir encontrando respuestas a problemas de la sociedad. Si nosotros damos respuestas en buenos tiempos, vamos a ser exitosos automáticamente. Aquel que resuelve problemas se vuelve exitoso, ¿no? Entonces, eso es importante para avanzar en la profesión. Y ahí paso al tema de los arquitectos y el mundo. Los arquitectos y el mundo. Es muy importante ahora, o sea, todos ustedes tienen un celular y eso los conecta al mundo en un segundo, ¿cierto? Entonces, eso ha cambiado, ¿no? En la época que yo estudié eso no existía, el celular era un sueño que ni nos imaginábamos, ¿sabes? Aunque ya existía, pero estaba todavía en una época de conocimiento, todavía no salía a la venta, ¿no? Entonces, y eso pues ha creado fenómenos como el de la globalización, por ejemplo, ¿no? La globalización y la tecnología. O sea, la tecnología son temas potentes que hay que tener en cuenta a la hora que uno ejerce la profesión. O sea, ahora es imposible que si no tenemos una máquina no avanzamos. O sea, necesitamos la laptop, la computadora, necesitamos no solamente la laptop, necesitamos tener internet, si no, no estamos conectados al mundo, ¿no? Y eso está haciendo pues que el mundo cambie muy rápido, ¿no? Entonces las ciudades se están volviendo ciudades globales, ¿no? El mundo se está volviendo global. Entonces eso es necesario tenerlo en cuenta y hay que saber ese contexto. Ahora las oficinas de arquitectura, el arquitecto peruano más exitoso es Bernardo Fort Brescia, que tiene oficinas por todo el mundo. Y tiene oficinas en la China, tiene oficinas en los Estados Unidos, oficinas en el Perú, tiene en Europa, tiene varias oficinas. Entonces él puede multiplicarse en muchísimos proyectos por el mundo globalizado y por la tecnología, eso es fundamental. Entonces, la carrera de arquitectura pues se está ampliando muchísimo, pero también a veces da trabajo a muy pocos arquitectos, mucho trabajo a pocos arquitectos, ¿no? Y deja desempleados a otros muchos. Entonces, ahí está la habilidad, cómo utilizar bien la tecnología dentro del mundo de la globalización para crecer y ser exitosos finalmente, porque si no terminamos siendo absorbidos por el sistema que a veces no beneficia a que todos por igual tengan una cantidad de trabajo suficiente, como pues para desarrollarse dignamente en la vida, ¿no? Entonces la globalización y la tecnología es algo que hay que hacerle seguimiento todo el tiempo, es algo muy bueno, pero puede volverse malo si es que no sabemos utilizarlo como una herramienta potente para desarrollar, ¿no? Otro concepto pero muy importante y que está en boga es el tema del desarrollo sostenible, o sea, no solamente el desarrollo, sino el desarrollo sostenible. Eso es algo que lo tienen que aprender, de todas maneras, sí o sí. ¿Por qué? Porque es el desarrollo sostenible, y ya no solo el desarrollo, ustedes preguntan cuál es la diferencia. La diferencia es cómo se conceptúa. Antiguamente, por ejemplo, se pensaba que el desarrollo económico era el que iba a llevar al éxito al mundo. Cuando se dieron cuenta que el desarrollo económico de por sí, entonces producían industrias y empezaba la producción industrial en masa, entonces empezó a traer una serie de problemas en los cuales pues se quemaban los bosques, ¿no? Empezaban a perderse una serie de riquezas naturales solamente y empezaba a contaminarse, ¿no? Entonces el desarrollo económico de por sí solo puede ser bueno porque consigue productividad, consigue dinero, consigue una serie de beneficios, pero no necesariamente genera un estado de bienestar para todos. Entonces salieron las corrientes socialistas que decían no, lo importante es el desarrollo social y empezaron pues a batallar entre el comunismo y el capitalismo, es decir, ¿quién tiene la razón? No, todo debe ser igual para todos, debemos ser como un ejército donde todos ganamos igual, nos decimos igual, entonces una serie de teorías. Pero ¿qué pasó? O sea, el hombre tampoco se sentía satisfecho en que ser igual y no tener posibilidades de desarrollar en libertad. Entonces empezaban también los problemas que el desarrollo social de por sí solo, que es el caso de Cuba, por ejemplo, Cuba ha conseguido pues tener muy buenos médicos, muy buenos en todo, han desarrollado en el deporte, en una serie de disciplinas, en el arte, etcétera,
pero a nivel económico no andan muy bien. Entonces, hay otro tipo de desequilibrio, ¿no? Y no entenderse entre lo social y lo económico deterioraba el medio ambiente. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible es el equilibrio entre las tres variables, entre lo social, lo económico y lo ambiental. O sea, los tres deben ir equilibrados para sustentar en el tiempo que las generaciones que vengan después que nosotros puedan tener también aire limpio, tener el mundo como lo tenemos o mejor, y poder desarrollar social y económicamente. Porque si no, si el desarrollo es solo económico, a veces hay muchos que tienen mucho y muchos que tienen poco, entonces hay desequilibrio social. Entonces las cosas, para que la sociedad sea igual, trata de equilibrarse en esos tres mundos. Entonces el discurso de las Naciones Unidas actual es el tema del desarrollo sostenible, donde las tres variables son las que sustentan, son las tres patas de la mesa que sustentan el desarrollo futuro. El próximo año, el 2016, las Naciones Unidas, después de 20 años, se vuelve a reunir para discutir este tema y sacar la nueva carta, hacia dónde va el mundo, ¿no? Cuáles son los desafíos del siglo XXI, pero la primera la hicieron en el 76, la segunda en el 96 y el 2016 toca el tercero, en el cual vuelve a revisarse esto, ¿no? La del 96 fue un poco, pues, la agenda del siglo XXI. En el año 92 se reunieron en Río para ver la agenda del siglo XXI, ¿no? Que llamaron la Agenda 21, propiamente, que era un poco los desafíos que tenían que enfrentarse hacia llegar al año 2000 para prepararnos para el siglo XXI. Bueno, ya estamos en el siglo XXI y ahora nos toca seguir repensando, ¿no? Seguir haciendo qué se hace. Y bueno, este desarrollo sostenible y esta globalización, todo está llevando a que las ciudades compitan. Los países van desapareciendo y va empezando el tiempo de las ciudades. Antiguamente los territorios, pues, principalmente el territorio fundamental siempre del país, o sea, un país determinado, ¿no? Pero en el tiempo actual y el tiempo futuro, lo que empiezan a competir son las ciudades, porque ya los desarrollos pasan a verse desde las ciudades. Por eso las legislaciones van apuntando ya no tanto al Estado. El Estado central se va volviendo más normativo y de control, mientras que las ciudades son las que empiezan a tener el poder para poder hacer cosas. Entonces las ciudades son las que buscan desarrollar y se van creando índices de competitividad entre ciudades para ver qué ciudad da más calidad de vida, qué ciudad es la más visitada, qué ciudad es la más violenta, entre otras cosas. Entonces las ciudades se vuelven competitivas y ahí el arquitecto, pues, juega un rol fundamental, ¿no? Y como dije hace un rato, en nuestro medio, sobre todo los arquitectos, tenemos, cuando se habla de ciudad, inmediatamente piensa, ¿dónde está el arquitecto? Se preocupa, es el primero que habla de la ciudad, porque siempre conceptuamos como la ciudad física, ¿no? Esa ciudad que queremos ver, o verla bonita, o bien diseñada, ¿no? Y el primero profesional en el que pensamos es el arquitecto. Entonces, el concepto de ciudades competitivas es fundamental también que lo entiendan, porque esto es el futuro, la ciudad competitiva es el futuro. Y dentro de ese esquema, yo he planteado aquí uno que está siendo discutido también en las Naciones Unidas. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a Medellín, donde se hizo la declaración de Medellín en el Foro Mundial de las Naciones Unidas, cuya sede fue Medellín este año, y una de las conclusiones es reinventar las ciudades, hay que reinventarlas, porque al estar en el siglo XXI, el siglo XX se considera un fracaso, en el sentido de que no ha podido albergar suficiente hábitat a toda la población urbana del mundo, ¿no? Y se reconoce en este foro que el desarrollo urbano se ha descuidado, ¿no? Que a veces hemos hecho más énfasis al tema del ambiente, pero se ha descuidado el desarrollo urbano, de modo tal que las ciudades, pues, hay demasiada ciudad informal, hay demasiada informalidad en el mundo, y eso está originando niveles de desigualdad muy grandes entre la gente que vive en ciudades. Y ahora lo vamos a ver también en el caso de nuestro país. Entonces, aquí un pequeño resumen, dice que hay más de 2/3 de la población mundial vive en ciudades. El mundo es urbano ahora, el siglo XX inició como rural, era un mundo rural, terminó como un mundo urbano, por lo tanto el siglo XXI empieza como urbano, o sea, las cifras se invirtieron. En el siglo XX, cuando inicia el siglo XX, hacia el año 1900, las 2/3 partes del mundo era rural, o sea, la gente vivía en el campo principalmente. Cuando termina el siglo XX, ya las 2/3 partes se vuelven urbanas. Quiere decir que el mundo es urbano, ya no es rural, ¿okay? Así comienza el siglo XXI, a diferencia del siglo XX. Hacia los años 50 y segunda mitad del siglo XX se siguió un proceso de urbanización muy fuerte y el Perú no es esquivo a eso, ocurrió exactamente lo mismo. Entonces,
inició el siglo XXI con las 2/3 partes de la población mundial viviendo en ciudades. Entonces el derrotero son las ciudades, ¿no? Entonces, y los niveles de inequidad, o sea, las desigualdades han aumentado en estos últimos años. O sea, es decir, en los últimos 20 años los niveles de desigualdad en las ciudades del mundo son más grandes, se sigue incrementando. Entonces algo hay que hacer. Por eso es que la teoría de las Naciones Unidas, que seguramente van a reforzar esto este año 2016, va a ser esa: hay que pelear contra la desigualdad de las ciudades, es decir, cómo volverlas más iguales, ¿no? Entonces, y cuando se hacen encuestas en la gente principalmente pide una cosa, o sea, es decir, porque las ciudades se tienen que reinventar en principio, ¿no? Con nuevas tecnologías, información de la realidad y enfoques participativos. Por eso el tema participativo es importante, porque solamente así podemos saber realmente la realidad que vamos a abordar. Como cuando vamos al médico, si no nos diagnostica bien porque no nos hizo los análisis respectivos, difícilmente va a acertar en la solución que nos dé para curarnos. Lo mismo pasa con las ciudades. Vamos a usar la tecnología para sacar buenos diagnósticos y conversar con la gente de manera tal de encontrar las mejores soluciones, ¿no? Y trabajar el tema de planeamiento urbano, que está muy traído a menos. Lamentablemente en el caso del Perú se planifica muy poco, y cuando se planifica es muy de gabinete y no termina usándose en la práctica, ¿no? Y bueno, y comentaba que cuando se pregunta en ese enfoque participativo a la gente qué cosa es lo que quiere, claro, muchos piden seguridad, ¿no? Piden espacios públicos, piden diferentes cosas, pero en el fondo, ¿qué pide la gente? La gente pide bienestar. ¿Qué es el bienestar? La felicidad. Esa felicidad que hablamos al comienzo y que les decía, pero para ser felices, o para hacer feliz a la gente, primero hay que ser feliz uno no puede dar lo que uno no tiene. Por lo tanto, primero tengamos algo que queremos dar. O sea, si yo quiero dar bienestar o felicidad, primero hay que dárselo a uno. Es decir, ¿cómo yo consigo mi bienestar? Con ese autoanálisis que al comienzo les mencionaba. Y después vamos buscando ya, ahora que ustedes están estudiando es perfecto, porque están en ese proceso de formación, ir encontrando, ayudemos a dar bienestar a otras personas, pero dentro de nuestro campo. O sea, ¿qué fue en nuestro campo? De la arquitectura, el urbanismo, la construcción, y en eso la gente lo pide. O sea, en las encuestas, ustedes analicen las encuestas, en el fondo, ¿qué es lo que buscan en sus respuestas? Es, quiero bienestar. Quiero bienestar para mí, para mi familia, para los míos y para mis amigos y para todos los que me rodean. Por lo tanto, el tema del bienestar y la felicidad son casi un sinónimo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene ese bienestar? Pues ustedes miran arquitectos, sí, pues es fácil, sí, pero ¿cómo hago eso? Bueno, como arquitecto, en mi opinión, se obtiene generando ciudades de calidad. Muchos cuando viajamos decimos, uy, qué linda esta ciudad, qué linda Barcelona, qué linda tal, todo es muy ordenado, en Holanda, qué ordenado es todo, y todo está bien. ¿Y por qué no podemos tenerlo acá? ¿No? ¿Por qué? Porque consideramos que esas ciudades tienen calidad. Entonces lo que tenemos que apuntar a los arquitectos es tener ciudades de calidad. ¿Qué son las ciudades de calidad? Las ciudades de calidad son aquellas que ponen al ser humano como primera prioridad y desarrollan espacios públicos inclusivos, áreas para caminar, ponen al peatón por encima del auto, entre otras cosas. Entonces hay que empezar a entender qué cosa es tener calidad, ¿no? Para aprender a vivir con calidad, ¿no? Para empezar a buscar con calidad, para empezar a exigir calidad. Entonces, si entendemos qué es la calidad en el tema de la edificación, la arquitectura, el urbanismo, vamos a empezar a exigirla, y nosotros vamos a ser los principales voceros, porque somos quienes proyectamos, somos quienes construimos, quienes asesoramos, a quienes nos consultan sobre estos temas. Entonces, es bien importante que lleguen a encontrar ese grado de bienestar para la gente, que se traduce a nivel físico en espacios públicos, en malecones, en tener buenas casas, en grados de habitabilidad, conforme que los edificios públicos sean buenos, entre otras cosas, ¿no? Porque en el futuro los países serán el resultado del desarrollo de sus ciudades. Es decir, los países más avanzados van a ser aquellos que desarrollen más sus ciudades, ¿no? Entonces, en la China, por ejemplo, ya ellos, como crecen tan rápido, están ya proyectando sus ciudades para poblaciones que van a venir. Entonces, primero hacen la ciudad y después mudan a la gente. O sea, ese tipo de tendencias ya está apareciendo, porque son países que crecen con mucha velocidad, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Tiznado, el arquitecto peruano que trabaja en Francia, es una oficina muy importante en el mundo, tiene un encargo para crear una ciudad de 5 millones de habitantes en la China. Todavía recién la están haciendo, o sea, la gente la van a mover para que se vaya para allá, y eso es una realidad. Es decir, ahora ya en el mundo se ven las cosas así, o sea, con otro tipo de planificación, ¿no? Y llegará un tiempo también que algunas ciudades irán a desaparecer por el tema del cambio climático, tendrán que mudarse de un sitio a otro y el mundo tendrá que moverse.
¿no? Ahí luego voy a hacer un comentario sobre el Perú después en ese tema. Entonces, aquí quería poner un extracto de un texto del economista Gustavo López de Naciones Unidas que dice lo siguiente, ¿no? Dice que el mundo será un inmenso tejido urbano, visionando por ello ver todas las ciudades conectadas y de este modo obligarnos a pensar en ser ciudadanos del planeta y que todos estemos conectados. O sea, en el futuro vamos a ser ciudadanos del planeta, porque con el internet y con ese mundo globalizado que hablábamos hace un rato, vamos a estar en vivo, incluso vamos a tener una conferencia con varios televisores acá donde hay personas de todo el mundo y vamos a poder conectarnos con suma facilidad. Ya podemos hacerlo, pero cada vez eso va a avanzar mucho más y va a ser mucho más dinámico, ¿no? Entonces eso va a cambiar, entonces hay que pensar ya no solamente en ser ciudadano limeño, ciudadano peruano, ciudadano de estas partes, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Y hay que pensar como si fuéramos ciudadanos del planeta, ¿no? Porque es la manera de salvar al mundo y es la manera de generar igualdad también entre nuestras ciudades, porque pensamos a pensar globalmente, ¿no? Y bueno, llegamos al tema de la ciudad. ¿Qué cosa es la ciudad? La ciudad puede verse de muchos puntos de vista, podemos filosofar días de días, e ir encontrando formas, ¿qué sería la ciudad? Pero voy a tratar de verlo desde un punto de vista práctico, espero que mi charla sea práctica, de cosas dinámicas y precisas. La ciudad, a ver, ¿cómo lo vemos los arquitectos? ¿Cómo se ve también la legislación peruana en la ciudad? La ve como algo físico, ¿sí? Como algo físico. A ver, yo les digo, a ver, los automóviles son algo físico, ¿no? Son algo físico. Pero, ¿cómo hago un automóvil? Abro una fábrica de automóviles, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto, pues viene la Ford Motor Company y dice, vamos a hacer automóviles. Y hago, ¿cuáles son los productos? Autos. Autos de un modelo, autos de otro modelo, camionetas de un modelo, camiones de un tipo, camiones de otro tipo. O sea, quiere decir que los productos son automóviles, a los cuales les doy tarjeta de propiedad y les pongo placa. ¿De acuerdo? Los edificios se parecen a eso. Porque también hay otro tipo de productos. Si yo quiero hacer muebles, abro una fábrica de muebles. ¿Cuál es mi insumo? Por ejemplo, compro madera, cola, clavos, compro maquinaria y empiezo a hacer. Y hago un proceso productivo de muebles. ¿Cuáles son mis productos? Una mesa, una silla, una cama, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes productos. ¿Qué voy a eso? El desarrollo urbano es un proceso industrial, viéndolo desde un punto de vista físico. Entonces, si hago el símil con los automóviles, el desarrollo urbano o el proceso de la ciudad, que es lo mismo, es un proceso industrial. Es más, está considerado dentro de la industria de la construcción. La construcción está considerada como industria, y tiene el rubro industrial. ¿Cuáles son los productos del desarrollo urbano? Casas, parques, equipamientos, edificios comerciales, edificios industriales, etc. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es importante que lo entiendan porque así está diseñado el Perú y así está diseñada nuestra legislación. Y entonces acá hago un ejemplo de ese proceso de desarrollo urbano, cuyo primer insumo para fabricar o para crear un edificio es el suelo. Ese es el primer insumo si queremos hacer arquitectura o edificios o ciudad. Ese suelo que siempre originalmente es propiedad del Estado y que en estado rústico y eriazo después sigue un proceso de adjudicación para tercerizarlo al mismo Estado o a un privado. Una vez que el suelo está ya, se dice, inmatriculado, es decir, inscrito como rústico, se hace una planificación urbana. Y en la planificación, pues, se establece la estrategia de ese territorio, cómo se va a hacer, cómo se va a crecer, qué cosa va a haber, vivienda, comercio, servicios, pistas, veredas, infraestructura diversa. Esa es la planificación del suelo y eso se traduce en un plano, que normalmente es un plano de colores, que dice que utiliza el instrumento zonificación. Acá en el Perú, de acuerdo a nuestro Código Civil, se utiliza el concepto de zonificación para planificar, así está legislado, ¿no? No es la única forma de los ingleses ya planificar, ya no usan la zonificación, a pesar que ellos y los alemanes la inventaron. Ya tienen otros conceptos para planificar, pero en el Perú todavía utilizamos la zonificación, en mi opinión ya un poco traída menos, y después voy a hacer una reflexión sobre el tema de la zonificación. Y en esa planificación los grandes planificadores establecen las grandes líneas maestras, y donde participamos por supuesto los arquitectos y urbanistas, para hacer ese proceso de la ciudad, ¿no? Pensar la estrategia, cómo va a ser. Una vez que se hace eso,
pasamos a la tercera parte del proceso, al proceso de urbanización, o que se llama en nuestra legislación el proceso de habilitación urbana. ¿Qué define? Define lo público y lo privado, lo que son calles y lo que son lotes. Eso define principalmente. ¿Y de qué calidad van a ser las calles? ¿Qué tipo de veredas van a tener? Agua, desagüe, pistas, etcétera, ¿no? Parques. ¿Y dónde están los equipamientos? Pero esto lo hace en base a los parámetros que hizo la planificación, ¿no? Y en base a las parcelas que se han creado en este suelo original que ya tiene una titulación rústica, ¿no? Una vez que tenemos el proceso de urbanización listo, pasamos al proceso de edificación, donde ya planteamos nuestra arquitectura propiamente en un lote ya definido, ¿no? De 8 por 20, de 50 por 100, no sé, o sea, las diferentes medidas que ha dado este proceso de urbanización, y procedemos, en base a los parámetros que nos da el municipio, a hacer un edificio, y finalmente lo entregamos a la ciudad. Y acá está, ¿no? Ese es el proceso urbano que se sigue a nivel físico, y ahí voy a pasar a hacer una reflexión. A ver, acá estamos nosotros, los arquitectos. Los arquitectos iniciamos los proyectos, iniciamos la ciudad. ¿Cómo la iniciamos? En una computadora, en un tablero, originando planos e ideas, ¿no es cierto? Pero estamos conceptuando esto, un edificio. Por ejemplo, en este caso que es un edificio en esquina. Lo que es una idea que buscamos hacerla tangible, que se haga realidad, ¿no? Que se construya. Pero quienes hacen edificios que no son solo arquitectos, que sobre todo son promotores de la inversión inmobiliaria, buscan otra cosa, buscan que estén saneados legalmente, es decir, que tenga papeles. ¿Ustedes se imaginan el automóvil, el ejemplo del automóvil, sin tarjeta de propiedad? ¿Les serviría? Se lo quitan en la calle, el policía se lo lleva al depósito y no se lo devuelve nunca, se los aseguro. Si no tiene placa, igual, se lo llevan al depósito y no lo vuelven a ver, y es más, los van a acusar de algo, a lo mejor de habérselo robado o cómo lo consiguieron, ¿de acuerdo? Igual son las edificaciones. Las edificaciones, cuando no tienen título de propiedad, es como que no hubieran... Imagínense ustedes sin DNI, ¿qué les pasaría? Vayan al extranjero, caminen por la calle, se los llevan, desaparecen, no tienen identidad. La identidad de los edificios se inscribe aquí en los registros públicos. Es el gran depósito de los títulos. Entonces, ahí la labor del arquitecto se vuelve fundamental porque de un plano genera un activo, genera un intangible. ¿Y ese intangible para qué sirve? Da seguridad jurídica, porque una vez que ya lo inscribí puedo comprar, vender, hipotecar, arrendar, administrar. Entro al mundo del dinero, al mundo inmobiliario, al mundo donde está la compra-venta, y al mundo de todos, donde se mueven realmente los valores inmobiliarios. Entonces, nuestra labor, que muy simple, que comienza siendo un plano, se vuelve algo muy importante, porque esto es parte del patrimonio de la ciudad y vamos generando patrimonio para la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo entiendan, así están hechas las reglas del Perú actualmente, y por lo tanto, uno genera activos, ¿no? Y los activos son dinero, son patrimonio que se compra, que se vende. ¿Ya? Entonces, es importante de una idea que podría parecer algo simple, que va volviéndose realidad física y legalmente. Por eso hablan a veces del saneamiento físico y legal, es decir, físico porque debe coincidir lo que ha construido con lo que termina inscribiendo para poderlo vender, hipotecar, arrendar, o lo que quieran hacer, o habitarlo simplemente, ¿no? Bueno, acá hay un poco más desglose de eso. Lo que pasa es que en el Perú también este proceso está dividido en dos, el proceso de urbanización arriba y el proceso de edificación. En el de urbanización son iguales en realidad, la diferencia es que acá yo pienso la urbanización y acá yo pienso el edificio. Y cuando pienso en la urbanización, mis productos son lotes vendibles, parques y calles, y lotes para equipamientos, ¿no? Mientras que en la edificación, mis productos son edificios de vivienda, edificios comerciales, edificaciones de equipamientos, o mixtos, o también se combinan, ¿no? Y dense cuenta, llega un punto en que comenzamos pues con un proyecto, se va aprobando a una licencia, una vez que construyo me dan la conformidad de obra, y finalmente dan la declaratoria de fábrica. Antes se llamaba fábrica, ahora se llaman edificación, porque a veces se confundían. ¿Qué es la fábrica? Es la declaratoria de fábrica porque he fabricado un edificio. De ahí viene el término, fabricación de edificios. Como fabriqué un edificio, lo declaro. Lo declaro y lo inscribo, pues entonces termina su proceso y acá ya está saneado. Si está saneado,
Cuando digo que está saneado lo puedo vender, grabar, hipotecar o lo que fuese, ¿no? Igual que el auto, ¿no? Si no tuviera la tarjeta de propiedad nuevamente, no podría circular. A partir de aquí recién puede circular el edificio porque está completamente saneado. Yo creo que esa idea es importante porque eso conceptúa el mundo de la legislación peruana para el tema de la arquitectura, las urbanizaciones, las edificaciones en general. Las edificaciones es un poco más que la arquitectura, porque la arquitectura es el modelo arquitectónico, pero claro, involucra ingenierías. Entonces esa combinación hace, por eso prefiero usar el término de edificaciones, pero que parte de la arquitectura. En nuestro país, el arquitecto es el que dirige la edificación, es aquel que compatibiliza los planos, es aquel que llama a los ingenieros y los ingenieros trabajan para el proyecto que diseña el arquitecto. Eso es importante saberlo. Y yo soy de la opinión que en el tema de la urbanización debe ser igual, debe ser el arquitecto el que llama a los ingenieros sanitarios, estructurales, etcétera, para que hagan los diseños de acuerdo a lo que el arquitecto está planteando como urbanización. Entonces, eso es importante porque el arquitecto juega el rol del jefe del proyecto, ¿ya? El jefe del proyecto, y les toca liderar, en este caso, el proceso de la edificación. Claro, para llegar a inscribir y estas cosas se requieren otros especialistas, abogados, gente que entienda procesos administrativos, pero su principal labor está en crear los proyectos, tanto de urbanización como de edificación, y que se aprueben, pues, porque cuando están aprobados son porque cumplen las normas peruanas. Bueno, y estos productos que he hablado, que son edificaciones, urbanizaciones, son realizados para seres humanos. Ahí caímos nuevamente al tema humano, ¿ya? Entonces, como están hechos para seres humanos, no hay que inscribir nomás, porque si no parece algo fácil. Oye, ya, pues construye e inscribo, y una vez fácil, ¿no? Que el Estado lo haga fácil y dé una amnistía para todos, y que todo lo que he hecho, pues de una vez se inscriba. No es tan sencillo por la sencilla razón que estos productos o estos edificios están hechos para seres humanos. Y los seres humanos, a los seres humanos, el Estado, que es el que ve por todos, le pone reglas. Y esas reglas se llaman normas, reglamentos y planes, ¿ya? Que están hechas como la estrategia para garantizar la calidad de vida de las personas, ¿no? Nuevamente volvemos a lo que les decía hace un rato, ¿no? Que es la ciudad buena, amigable, esa de competitiva, aquella que tiene calidad de vida, las personas tienen calidad de vida. ¿Cómo consigo esa calidad de vida? Respetando las normas, las reglas, los reglamentos, los planes, ¿no? Y de esa manera garantizamos la calidad de vida de las personas. Entonces yo digo, pero yo no voy a filosofar sobre la calidad de vida. No, señor Sin ya hace el reglamento y eso ya le está garantizando esos mínimos de calidad de vida que tiene que tener. Y su predio va a poderse inscribir un día, va a poderlo vender, transferir, va a satisfacer a su cliente que quería hacer eso, ¿no? Entonces, ¿y qué pone el Estado? Condiciones mínimas de seguridad, funcionalidad, habitabilidad y adecuación al entorno y al medio ambiente que están reguladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es un poco la guía para diseñar edificios a nivel nacional, ¿no? Un poco hablaremos del Perú, no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, dice, los arquitectos del Perú y las ciudades peruanas, es necesario tocar al Perú, ¿no? Y hay que entenderlo un poco, por eso en un momento de la explicación les decía, entiendan bien dónde están en el Perú, en qué ciudad están en la ciudad de Lima, pero también hay que entender las otras ciudades del Perú, ¿no? Para poder ver cómo aterrizamos, es decir, hacia dónde vamos. Primero, ¿qué es el Perú? El Perú es un estado unitario, hay un solo estado en el Perú, ese estado se llama el estado peruano, es un solo estado, es importante entenderlo. Después, su capital es Lima, fundada en 1535 con cerca de 9 millones de habitantes, es la tercera parte de la población del Perú, eso es importante entenderlo también, porque es nuestra ciudad más internacional. La segunda es Arequipa, que tiene 1 millón de habitantes, mientras que Lima tiene 9, Arequipa tiene 1. Entonces quiere decir que hay una distancia muy grande. La única ciudad, la metrópoli, casi megalópoli que tenemos es Lima, Lima-Callao, que es un continuo urbano. Entonces, eso es importante porque eso le da... Es bueno y malo, porque hace muy centralista el país. En Lima se concentran muchas cosas, cosas que hay que empezar a revertir un poco para que desarrollen también otras ciudades, ¿no? Entonces, y del Perú está dividido en departamentos, regiones, que son 24, en 194 provincias y 1828 distritos. Eso es importante, ¿no? Y bueno, y acá quería hacer una reflexión. ¿Cuál es la situación de las ciudades peruanas? Esto lo escribe el arquitecto Ruiz de Somocurcio, lo escribe en uno de sus artículos del Comercio, y dice, ¿no?
Hoy somos un país de ciudades inequitativas, no sostenibles. ¿Cambiamos el modelo urbano o estamos haciendo un país más injusto, más segregado y más desigual? ¿No? Efectivamente, y lo dice esto acá en las fotos, ¿no? Miren la foto de abajo. Este panorama lamentablemente es muy conocido en gran parte de la ciudad, que viene de un proceso informal, donde la gente vive en muy malas condiciones, ¿no? Con un crecimiento donde no hay calles, ¿no? Primero hay una ocupación, y ese proceso de desarrollo urbano que antes expliqué, ¿no? Y que está por acá, no se cumple para nada, ¿no? La gente comienza al revés, comienza de acá, empieza a ocupar primero, y después sigue un proceso de titulación, donde comienza por acá, va y le pide al Estado, esta parcela que la ha invadido, dámela, te dice, ¿no? Es así, exactamente al revés. Y de ahí le pide a la municipalidad, ¿sabes qué? Esta parcela que yo invadí, que no tenía zonificación, dame la zonificación. Y va peleando con institución a institución. Después, COFOPRI le pide a COFOPRI, ya, ahora legalízame mi lotización como la he hecho, y dame mi proceso de habilitación. Y mi casita ya me encargo yo, no me pidas ninguna regla, nada más. Y por lo tanto termino inscrito y ya tengo mi título de propiedad. Ese es el proceso informal de titulación que seguimos en nuestro país. Esa figura hay que revertir. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer las generaciones del futuro. Es un trabajo muy difícil. La mayoría de nosotros arquitectos formados antes que ustedes vivimos en esa batalla, cómo ayudar a revertir esa desigualdad, ese proceso informal que lamentablemente a veces sigue creciendo y la ciudad formal no crece y la ciudad informal sigue creciendo. Entonces, eso nunca nos va a llevar a nada bueno, la informalidad no nos va a llevar a nada bueno y entonces tenemos que ayudar a revertir esa situación, ¿no? Y volviendo aquí, entonces estamos en que las ciudades son desiguales, ¿no? Pueden ver que la ciudad sigue creciendo hacia arriba, hay edificios muy modernos, con espacios públicos generosos, el mar precioso que está al lado de nuestras costas, pero tenemos también esta figura en la cual hay que reconvertir estos espacios. Por eso las Naciones Unidas ve que este proceso informal sigue creciendo y que lamentablemente sigue dando condiciones de desigualdad cada vez más grandes y que o cambiamos el modelo o vamos degradando la ciudad y nos degradamos todos, ¿no? Nada que se degrade nos va a llevar a nada bueno. Entonces, y es una opinión personal, yo creo que uno de los defectos que tenemos cuando hablamos de legislación es que legislamos, perdón, sí, acá viene, ¿no? Que legislamos para edificios permanentes, ¿no? Cuando se hizo, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, a mí me tocó ser el secretario técnico, y una de las cosas que yo planteé es que hagamos un capítulo para edificaciones temporales, pero no fue aceptado, porque decían, no, todo lo temporal se vuelve definitivo, entre otras cosas, pero lamentablemente lo definitivo se vuelve tan difícil que hacer esa inscripción en registros públicos sucede a veces cuando ya pasó una generación, pasaron 2 generaciones, pasaron 3 generaciones. El caso del centro de Lima. El centro de Lima originalmente era una manzana cuadrada de 100%, que en la época de la colonia, la manzana era un convento, o el Palacio de Gobierno, o la municipalidad, o la dividían en 4 y eran 4 solares. Yo les preguntaría, ¿qué manzana conocen de 4 solares? Ninguna. Todos se han partido en 1000 pedazos. No hay un lote igual al otro. ¿Cómo se han partido? Las familias, que ya vienen pues cuántas generaciones, desde 1535, tuvieron hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y todos se fueron peleando por las herencias. Entonces, más ha hecho el Poder Judicial esa partición que la municipalidad, ¿no? Siguieron un proceso de urbanización, un poco como el que les he descrito. Si no, están en batallas judiciales donde ya los terrenos han perdido todo valor y miren al pobre centro de Lima pues abandonado. Pero la verdad que si uno entra y quiere seguir este proceso que hace un rato describía, es tan difícil que a veces ni sabemos el área del terreno porque no está definida, está partida de otras, está para sanearlo. Nuevamente, un amigo abogado hace poco me trae un terreno que se ha demorado 7 años en sanearlo, imagínense, 7 años en sanearlo. Y el hombre es muy hábil porque hay otros que nunca lo pueden hacer o les toma mucho más tiempo. Y 7 años es bastante tiempo. O sea, ningún inversionista pues se anima cuando le traen un terreno que lo ven vacío y creen que pueden hacer algo y demora tanto tiempo sanearlo. Entonces, esos son los problemas de la propiedad que a veces detienen este desarrollo. Pero si hubieran algunas edificaciones temporales, que ya existen en la práctica, pero que no se quieren aceptar. Yo les pongo, por ejemplo, un circo. Un circo es una edificación. Nosotros vamos al circo y en fiestas patrias desaparece, al mes desaparece, ya no existe. Los toldos que se ponen dentro de las casas para hacer una fiesta, que a cada rato se hacen, son edificaciones de 2 días, de 3 días, cuando se hacen eventos.
A cada rato tenemos huaicos y hay mucha gente que vive en el cauce de huaico. Si hiciéramos construcciones prefabricadas para ser movidas permanentemente cada que hay alguna de estas emergencias, podríamos crear edificaciones temporales para ubicarlas a lo mejor en terrenos que no están de todo saneados o que están en proceso de saneamiento, pero que funcionan mientras se construyen casas para esta gente que está en lugares inadecuados. Entonces, ese proceso de remoción de gente de un lado a otro, para ir cambiando este panorama que hace un rato les mostraba, de edificios bueno, muy masivos, de edificaciones muy informales en zonas muy masivas y con mucha pobreza, puede ir revirtiéndose si encontramos mecanismos más flexibles para atacar el tema de las edificaciones y de la arquitectura, ¿no? Cosa que nuestra legislación es bastante rígida y para todo pide que esté inscrito en los registros públicos. Entonces eso genera una dificultad, ¿no? una dificultad. Entonces, llegábamos acá y un poco explicarles de manera general la estructura del Estado. Eso no es un curso especializado, pero una pincelada, digamos, de lo que es. El Perú se ve así en el tema normativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los ministerios. Los ministerios, en el caso del desarrollo urbano, es el Ministerio de Vivienda el que lidera el tema a nivel nacional y comparte competencias en el desarrollo urbano y el urbanismo con los gobiernos regionales, los gobiernos locales provinciales y los gobiernos locales distritales, ¿no? Y bueno, ya ha dividido sus normas en normas de planificación y gestión, normas de procedimientos administrativos y normas de habilitaciones urbanas y edificaciones que permiten diseñar y lograr, digamos, el objetivo de tener las cosas físicas de la ciudad, los objetos físicos de la ciudad, ¿no? Especial relevancia tienen las municipalidades provinciales, que son las que aprueban los planes de zonificación, los planes de planeamiento urbano de la ciudad, y donde pues tienen que ver la estrategia de la ciudad, ¿no? Y los distritos se caracterizan porque son los que autorizan toda la legislación. Ya ha delegado en los municipios distritales la posibilidad de autorizar todos los tipos de edificaciones. Se dan ya, las municipalidades provinciales no tienen esa competencia desde hace algunos años, ¿no? Y vamos adentrándonos en Lima y Callao, que es donde estamos. Y un poco aquí quería darles una pincelada también de manera general de lo que es Lima y sus problemas principalmente, ¿no? Bueno, Lima metropolitana, dije hace un rato, son cerca de 9 millones de habitantes, ese censo ya es antiguo, 18 millones y medio. En realidad decirles que tiene 43 distritos Lima y 7 distritos del Callao. ¿Por qué digo Lima y Callao? Porque en realidad no hay diferencia, están todos juntos. Lo que cambia es su régimen de administración, pero es un continuo urbano, es decir, todos están, es una masa continua. Sin embargo, yo diría, ¿por qué tantos distritos? Son distritos políticos, no son distritos técnicos. Cuando se crearon porque el pueblo los pidió, porque estaban agrupados así, o por mil motivos. Pero en realidad, si tuviéramos que hacer una delimitación técnica, los distritos no tendríamos más de 9. Los que han analizado esto en el IMP de la Municipalidad de Lima, dicen que máximo deberían haber 9 distritos técnicos, ¿no? Entonces, eso origina que hayan desigualdades entre nuestros distritos, ¿no? De pronto vemos peleas San Isidro o Magdalena, por ejemplo, que son vecinos, pero de pronto, no, yo quiero hacer esto, el otro aquí se sienten y se atropellan entre ellos, lejos de ayudarse, ¿no? Lo mismo pasaba con San Juan de Miraflores y Surco, con Chorrillos y Surco, y diferentes escenarios donde las peleas eran tremendas, y más cuando son provincias, ¿no? Y eso pues origina una serie de problemas que está trayendo el tráfico de tierras, y el tráfico de tierras está ayudando de esta supuesta falta de delimitación de la demarcación territorial, cosa que no es del todo cierta, pero que han creado todo un misterio en aras pues de poder invadir tierras y seguir ese proceso informal que hace un rato expliqué de manera general. Pero entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que nuestra ciudad sea bastante desigual. Lamentablemente, una de las ciudades más desiguales en América Latina es Lima. Porque miren, ¿no? El ejemplo, San Juan del Lurigancho, bueno, en este censo tenía 800.000 habitantes, ahora tiene 1 millón ya. Es el distrito más grande del Perú. Ahí me tocó ser gerente de desarrollo urbano ahí hace algunos años. Los problemas que uno ve ahí son sorprendentes. Realmente la extrema pobreza es increíble. Sin embargo, hay zonas también buenas, o sea, donde la gente maneja también un buen nivel económico, que son las zonas más cercanas hacia el centro. Pero, miren, tienen cerca de 1 millón de habitantes y los presupuestos que manejan son miserables al lado de lo que necesitan hacer, y es donde menos se construye. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a hacer, veía todas las oficinas del desarrollo urbano, y lo primero que pedí es, ¿cuántas licencias de construcción dan al año? Eran 13 licencias.
casi una licencia al mes. Cuando el distrito de Surco ese año daba como 25 licencias al mes. O sea, era una cosa sorprendente, ¿no? Y los ingresos por ello, y uno salía a la calle y estaban construyendo por todos lados. Algo ocurría. Algo ocurría. Y eso es así. San Juan de Lurigancho era una cosa patética realmente, ¿no? Y la gente, es más, tú mandabas al inspector a que pare la obra, le pegaban al policía municipal. Arquitecto, no me mande a parar la obra porque me van a pegar, y le pegaban al tipo. Entonces había que cambiar la estrategia. Entonces tuvimos que cambiar la estrategia. Recuerdo que en la época que yo estuve, que fueron 2 años, el 2003 y 2004, ese tiempo obviamente no era el decano, tenía una estadística el Colegio de Arquitectos a través de sus revistas, donde los 43 distritos de Lima estaban rankeados. Creo que el primer lugar lo llevaba Miraflores, el segundo estaba San Isidro, el tercero era La Molina, el cuarto era Surco, y así paraban. Nosotros de los 43 distritos estábamos en el puesto 37, me acuerdo. Bastante malo para ser el distrito más grande de Lima. O sea, cuando tienes pues a Punta Hermosa, que maneja 10.000 habitantes, o sea, y todos los balnearios son chiquititos, hasta daban más licencias que nosotros a veces, ¿no? Entonces, algo había que hacer y hicimos un convenio con el Ministerio de Vivienda y empezamos a buscar a los promotores inmobiliarios que se habían interesado a hacer edificios en San Juan del Lurigancho. Entonces logramos, por ejemplo, que se haga el primer techo propio en Campoy. El primer techo propio de Lima fue Campoy, con 1.000 viviendas. La licencia la di yo y la habilitación urbana también. Tuve que reestructurar toda la oficina de desarrollo urbano de la municipalidad porque ni el alcalde entendía que era una habilitación urbana. Se moría de miedo de firmarla, pero yo ponía mi firma al lado y recién la firmaba, porque no entendía el proceso. Entonces logramos que se instalaran varios. Vino JJ Camé, construyó otro conjunto grande también en Campoy. La familia Palacios, que fueron los millonarios originales, que eran los dueños de las huertas donde se instaló San Juan de Lurigancho, construyeron también varios edificios Mi Vivienda. Con ellos logramos sacar el primer edificio con ascensor, y creo que es el único en San Juan de Lurigancho que tiene 9 pisos, es el único que tiene ascensor, porque no encontramos un solo edificio con ascensor. Y entonces, empezamos a meter Mi Vivienda, techo propio, y hicimos también el primer mejoramiento de barrios, que fue un programa del Ministerio de Vivienda. El primer piloto se hizo en San Juan de Lurigancho, me tocó hacer, bueno, como parte del municipio me tocó dirigirlo, ¿no? Entonces logramos varios cambios, y que en la revista del Colegio de Arquitectos pasamos del puesto 37 al puesto 6, ¿no? Que modificó por la cantidad de metraje que dimos entre el 2003 y el 2004, variamos las estadísticas, porque todo parte de la estrategia de lo que se quiere buscar, no porque sea una zona popular, no es que no se puedan hacer las cosas de manera formal, sí se puede, pero hay que empezar con un proceso de gestión que ayude a revertir esa figura. Entonces, pongo acá el ejemplo, y por eso está San Juan de Lurigancho liderando, porque sigue siendo el distrito más grande del Perú. Ahora tiene una gran oportunidad con el tren eléctrico que ya pasa por ahí, y que debería empezar a revertir esa situación de pobreza extrema, que los lleva más bien a tráfico de tierras, a amenazas, el alcalde vive amenazado, y etcétera, cosas que se pueden revertir si se ponen de acuerdo, porque hay un territorio muy rico para todos ellos, que pueden desarrollar y ayudar a mejorar la calidad de vida de su gente, ¿no? Entonces, y acá algunas estadísticas de Lima que es bueno que sepan, y del Perú. A ver, mira, Lima tiene 600.000 viviendas que le faltan. 600.000, el Perú tiene como 1,5 millones. Pero si repartimos esto proporcionalmente, a Lima le tocan por lo menos 600.000 viviendas. Mira la cantidad de trabajo que tenemos ahí los arquitectos. Y no por el trabajo, es que hay que revertir la figura de mejorar la calidad de vida. No es que esta gente que no tiene vivienda no tenga dónde vivir. ¿Saben dónde viven? En los tugurios, pues. Por eso, solo en el centro de Lima tenemos 121.000 tugurios oficiales. Imagínense, tugurios donde una familia vive en un cuarto, o donde en una pequeña casa viven 2 o 3 familias, ¿no? Viven hacinados y tugurizados. Eso no hay que permitir, eso hay que revertir. Esa figura no puede seguir. No hemos sido capaces, los arquitectos, los gobernantes, los peruanos, de cambiar una situación muy dramática, que hay que cambiar y hay que revertir. Eso no puede seguir. Necesitamos a los mejores gestores, a los mejores arquitectos, a los mejores pensantes, o sea, a los mejores diseñadores también, pero sobre todo a los mejores pensantes, que ayuden a pensar ese proceso un poco que les he descrito, cómo lo hacemos mejor para reinventar las ciudades, esas ciudades nuevas que hay que ver hacia el futuro, esa ciudad del futuro donde serán inteligentes, donde usarán la tecnología,
donde serán con mucha área verde, que ya no solamente hay que pensar en el parque que está en la esquina de la casa, que a veces está, porque a veces no existe en mucha distancia, sino que a veces está hasta en la azotea de nuestra casa, o que está en un espacio público que esté en altura, o que cruza la calle, no lo sé. Habrá que inventar nuevas formas, y los arquitectos somos esos diseñadores de ese futuro de la ciudad, donde hay que pensarla de una manera distinta, ¿no? Entonces, aparte de la vivienda, pues tenemos problemas de área verde, mientras que la Organización Mundial de la Salud nos pide 8 metros cuadrados de área verde por habitante. En Lima tenemos un promedio de 3 metros cuadrados de área verde por habitante, ¿no? Claro, tenemos una ciudad que no llueve también, no ayuda mucho que los cerros se vuelvan verdes, entonces eso dificulta el aumento de este signo de calidad de vida, que es fundamental. Entonces tenemos que encontrar fórmulas así tipo los árabes, como por goteo empezamos pues a regar los cerros y encontrar formas para que Lima se vuelva verde. Y eso es pensar no solamente entre arquitectos, sino también con ingenieros y otras disciplinas que permitan crear en cortos plazos mecanismos para que tengamos espacios mejores. Yo recuerdo, por ejemplo, también nuevamente San Juan del Urigancho, que tenía un déficit de áreas verdes increíble y tenía los parques que eran terrales y que la verdad que corrían el riesgo de invadirse, o se usaban como pampones para jugar al fútbol, pero con una polvadera increíble. Entonces, una de las cosas que se nos ocurría, por ejemplo, hacer era hacer parques secos. Si no hay agua, porque los regaban con agua potable, lo cual era criminal. Era hacer parques secos, con piedras, ¿no? Es como una decoración, pero ya empiezas a ocupar el espacio para que sea algo atractivo y agradable, ¿no? Entonces, la imaginación del arquitecto puede llevar a muchas formas, de que el parque no necesariamente tiene que tener grasa, o sea, si no hay cómo regar, y si no, ponle algunos cactus pues, que no requieren casi agua, ¿no? Entonces la misma gente la organizas y empiezas a generar un espacio. Lo importante es que haya el espacio y que ese espacio se use pues, para mejorar la calidad de vida. Finalmente, no se olviden de ese objetivo inicial del bienestar y de la calidad de vida, que si lo persiguen y si encuentran sus propios talentos van a ir encontrando pues, nuevas respuestas, ¿no? Bueno, la población sigue creciendo por lo menos en 100.000 al año, tenemos escasez del servicio de agua potable, la vulnerabilidad por riesgo natural, que trae los terremotos, el fenómeno del Niño, entre otras cosas, hacen que nuestra ciudad sea vulnerable. Ustedes son bastante jóvenes, pues no vivieron el terremoto del 70 o del 66 o del 74, que realmente Lima sufrió hubo una lluvia en el año 70, que recuerdo pues que inundó, todos los techos planos sufrieron, porque es una cosa para lo cual Lima no está diseñada, y estos cambios climáticos y el fenómeno del Niño van a originar una serie de problemas por los cuales sigue el Estado y los limeños sin prepararnos, lamentablemente, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. La informalidad en las construcciones, hay mucha autoconstrucción, pues los arquitectos y constructores no participamos lamentablemente mucho, hay que entrar a ese mundo informal, hay que abrir nuevas fuentes. Su decano me comentaba que ya la universidad tiene un programa de asistencia, de proyección social hacia los asentamientos humanos, lo cual me parece muy bueno, y esa es una manera de proyectar la enseñanza o la sapiencia del mundo de la arquitectura hacia localidades que lo necesitan. Desde lo más básico, no esperen hacer el gran edificio, comiencen resolviendo cosas simples. Cuando empezamos con algo simple y empezamos a ayudar, vamos a seguir avanzando en una tarea noble que lo lleve pues a grandes espacios, ¿no? Y el deficiente transporte público, ustedes saben que recién en el Perú el tren eléctrico funciona un par de años, me parece, y el metropolitano 4 o 5 nomás. Entonces, y eso es algo bueno, eso va a transformar nuestra ciudad, todavía es insuficiente. Sin embargo, ya hay avances para que empezar a ordenar el transporte, es fundamental para ordenar la ciudad. Este modelo de desarrollo sostenible, que un poco nace en Curitiba en los años 60, 70, los llevó a ellos, por ejemplo, a generar un modelo de transporte como inductor del desarrollo urbano. Acá, por ejemplo, trabajamos el transporte, pero no como un inductor del desarrollo urbano. Todavía la Municipalidad de Lima no induce la densificación que tienen que tener estos corredores del metropolitano o del tren eléctrico para generar edificios en altura que ayuden a hacer más eficiente la ciudad y perder menos tiempo transportándonos de un lado a otro. Claro, tenemos solamente 2 líneas principalmente, pero a eso se tiene que apuntar, pero para poder desarrollarlo primero hay que entenderlo. Y como tal, por eso les hablaba siempre la especialización. Es importante para que puedan influir en que los gobernantes o la gente que tiene a cargo eso, pues, tome las mejores decisiones, ¿no? Y bueno, y dentro de esto, ya un poco para finalizar, vamos viendo los parámetros urbanísticos y edificatorios. Todas las legislaciones que hacemos llegan a la conclusión de que para hacer práctico el diseño y versátil de este mundo físico de la ciudad que queremos hacer,
tenemos que resumir todo lo que escribimos a nivel de las normas legales en los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Los principales parten de la planificación urbana, que es el mundo de la zonificación y la vialidad principalmente, que dan los parámetros urbanísticos, son los de arriba, y los edificatorios los da un reglamento que aquí en el Perú se llama Reglamento Nacional de Edificaciones, y algunas normas municipales locales que lo complementan, ¿no? Bueno, en la Municipalidad de Lima se preparó una propuesta de actualización del plan, lamentablemente no prosigue su planificación, en el caso de Lima, hay que decirlo, todavía es anticuada, tiene ya 25 años exactamente, y bueno, necesita una modernización. La gestión anterior trató de hacerlo, lamentablemente se quedó en discusiones, en un documento final, pero no pudieron aprobarlo, por lo tanto está Lima como aún buscando qué planificar o replanificarse para poderse hacer de nuevo, ¿no? Y ahí quería comentarles lo que hace un rato hablábamos del término zonificación, que es un poco, viene de la palabra inglesa zoning, que en el fondo significa zonas, ¿no? Zonas, que son zonas, el moradito, por ejemplo, son zonas industriales, el rojito, zonas comerciales, el amarillito, que está sale medio naranjita, son zonas residenciales. Entonces, o sea, divide la ciudad en zonas, ¿no? Y a cada zona le da una regla para edificar, ¿no? Hace sus parámetros urbanísticos principalmente, pero en mi opinión están hechos más para zonas de expansión urbana, es decir, donde hay pampa, donde, por ejemplo, Lurín, Ancón, donde tenemos una pampa grande, ahí la zonificación funciona bastante bien, porque todo es nuevo, recién se va a crear la calle, entre otras cosas, mientras que en el Perú, en la zona de Lima, en Lima, casi todo ya está hecho, es muy poco, ya casi todo está ocupado, a lo mejor mal ocupado, pero ocupado. Y entonces, esas ocupaciones tienen que seguir procesos de reurbanización o de renovación urbana, ¿no? Y eso implica redefinir la zonificación, es decir, conceptuarla de otra manera, ya que en nuestra legislación está y no se puede cambiar fácilmente porque habría que cambiar el Código Civil. Hay que reconceptuarla de manera tal de generar reglas para la renovación urbana dentro de la zonificación, o sea, que la zonificación establezca ciertas flexibilidades cuando la localidad ya existe o cuando ya está urbanizado y cambia la zonificación de una a otra o el uso, solamente cambian determinados aspectos de la misma, ¿no? Eso es una tarea pendiente que en los próximos años debería hacerse si queremos pues que la ciudad de Lima siga avanzando, y no solamente Lima, porque Lima es el modelo del país y siempre de acá hasta los reglamentos se copiaban para llevarlos al interior del país, y el Ministerio de Vivienda también siempre hace mucho seguimiento al tema de Lima, ¿no? Entonces, un poco para redondear la idea de los parámetros urbanísticos y edificatorios, los urbanísticos son por lo general aquellos que vemos, que son la altura del edificio, los retiros, las áreas libres, los accesos, las vías, los ochavos, y los edificatorios son aquellos que son los intrínsecos a la edificación, por ejemplo, la cantidad de ocupantes que tiene que tener, los criterios de dimensionamiento de los ambientes, los requisitos de iluminación y ventilación, entre otros, ¿no? Entonces nuestra legislación está partida un poco así en dos, porque también sigue dos procesos, el de urbanización y el de edificación. Entonces un poco en todos los sentidos trata, y esa división a veces complica cuando el urbanizador quiere construir de frente y no se le hace tan fácil, tiene que terminar primero un proceso y empezar luego el otro, o combinarlos, y los procedimientos municipales lamentablemente no son muy claros cuando queremos combinarlos, ¿no? Bueno, y llegando ya a la parte final, quería hacerles una reflexión sobre la situación urbana de Lima y Callao, decirles que en principio hay que serles claros, nuestra ciudad está atrasada en planificación urbana, lamentablemente las entidades que se encargan de esto no han podido tener el nivel suficiente para lograr lo que proyectaban en sus planes, que se vuelvan realidad. Entonces los políticos han improvisado bastante, pues ya han hecho cosas como el tren eléctrico, que nace en los años 80, porque el presidente dijo hágase y hágase por aquí, ¿no? Y el tren, el metropolitano, que después lo hizo el alcalde diciendo que, primero dijo que no se podía hacer porque había que hacer trenes, y cuando vio que no podía hacer el tren, recién regresó al bus y perdió 5 años solo en la discusión si iba el tren o si iba el metropolitano. Finalmente terminó dándole la razón al alcalde anterior y terminó haciendo este sistema de buses que funciona relativamente bien, pero que todavía es insuficiente para toda la demanda que tiene que tener, ¿no? Y ya vemos en aparición también ya temas de ciclovías, en mi opinión ciclovías bastante peligrosas todavía, muchas están en lugares inadecuados, con las secciones sin las protecciones necesarias para el ciclista, pero que ya es un tema que es inmediato, que ya se está trabajando, ¿no? El tema de la Costa Verde,
que también, como el gran espacio de recreación de la ciudad de Lima, todavía es una autopista para correr, la gente corre, bueno, mataron a un ciclista y recién han bajado los niveles de velocidad. Lamentablemente todavía hay que pensar este espacio. En un próximo terremoto probablemente puedan cambiar inclusive estos acantilados que después del terremoto del 40 cambiaron sustancialmente, y lo dicen las fotos, desapareció parte de Chorrillos, incluso en la parte alta. Entonces, que hay que analizar ingeniería también, de modo que este espacio pueda ser cada vez mejor y seguir ganando terreno al mar, que acá tenemos un gran espacio, como lo han hecho los holandeses, los japoneses, en el cual podríamos crear en la ciudad de Lima espacios interesantes que permitan que lo que no se ha podido hacer en la parte alta con grandes áreas verdes y espacios de recreación, pueda hacer la Costa Verde pues un espacio nuevo que modernice a la ciudad de Lima y le dé un matiz distinto. Bueno, conversé hace un rato los asentamientos humanos, este panorama tiene que ir cambiando gradualmente. Y igualmente la tuburización, que sobre todo está dada en los edificios históricos, normalmente se da en los terrenos o edificios que tienen problemas. Los edificios antiguos tienen problemas porque las legislaciones eran más precarias en aquel tiempo, y el tiempo pues a través de las herencias y lo que conversé hace un rato van haciendo que lamentablemente pues se ocupen mal o se subutilicen y tenemos este sistema de precariedad que llevan a un subdesarrollo urbano, lejos de desarrollar, van para atrás, ¿no? Los procesos de densificación, que no siempre son los más adecuados, se están haciendo a veces edificios demasiado densos y en el cual las reglas del Estado no siempre están acordes con las reglas municipales. Entonces ahí hay que hacer que nuestros gobernantes se pongan de acuerdo para generar edificios que apunten más a una ciudad moderna y que resuelve los problemas de sus habitantes y no solamente resuelve el tema del mundo inmobiliario. Yo creo que hay que empezar más a concertar o encontrar un mecanismo que permita que la ciudad tenga buenos edificios, no solamente a nivel de calidad física, sino a nivel de funcionalidad y de resolver las reales necesidades de nuestros habitantes, ¿no? Que es un mundo cultural complejo, porque venimos de procesos migratorios de diferentes partes del Perú, y donde todas las regiones peruanas no son las mismas, y con mayor razón una ciudad de Lima a veces muy ajena a ellos, y que han tenido que adaptarse un poco a las reglas que se dan acá, y un poco conseguimos a veces la vivienda que ya nos ofrece el mercado, y esa vivienda no siempre es la que queremos, pero es lo único que se vende, es lo único que se oferta, es lo único que la regla permite hacer. Entonces no siempre tenemos la ciudad que queremos, ¿no? Entonces, y por otro lado, en la parte baja, también hay que tener presente que el mundo público, lo que se está haciendo a nivel de infraestructura pública. Vemos en los últimos años la aparición pues, de intercambios viales, pasos a desnivel, de contratos millonarios de asociaciones público-privadas, que es una manera excelente para desarrollar la ciudad, que debió hacerse hace muchos años, y que en realidad, sin embargo, la crítica que tendría que hacer a las autoridades es un poco que se ve mucho la vialidad, pero no se ve mucho la planificación urbana. Entonces ambas cosas van de la mano, el transporte es parte de esa planificación urbana. Pero si vemos solamente el transportarnos, porque uno se transforma para hacer actividades urbanas, entonces eso tiene que ir acompañado de un sistema de la estrategia para el desarrollo de los usos del suelo, en un proceso de densificación seguramente donde el transporte público es mejor y donde el acceso vial es mejor también, ¿no? Entonces hay una situación difícil en el caso de Lima, que se tiene que seguir revirtiendo. No es un tema de obras, es un tema de desarrollo. No, las obras no necesariamente generan desarrollo. El desarrollo sí, porque el desarrollo va en progreso y va en mejora de la calidad de vida. Por eso no les ofrezcan obras, ofrezcan cosas que ayuden a mejorar la calidad de vida, ¿no? Regresando un poco al tema inicial. Bueno, en realidad, para resumir, y con esto termino, es que buscar el bienestar. Nuevamente, el bienestar primero de ustedes, el bienestar de su entorno, el bienestar de la ciudad, el bienestar de la sociedad. Pensar en ese sentido los va a llevar al éxito, y creo que generaciones nuevas como ustedes son quienes tienen que reinventar esas ciudades para quitarles ese dolor de cabeza a los funcionarios de las Naciones Unidas que viven pensando cómo hacemos bien al mundo. Creo que en la imaginación y en los arquitectos hay un gran desafío. Muchas gracias.